Estamos grabando con Sari Levi. ¿Cómo estás, cariño? Bueno, pues muy bien y muy contenta de finalmente poder estar aquí conversando contigo. Pero más contento estoy yo. He oído cosas espectaculares de ti. Es la primera vez en la vida que Sari y yo hablamos. Nos conocemos por referencia. Mi esposa te conoce, Shirley, Teresa Albanes. Toda esta gente ha hablado también de ti que ya yo estoy hasta intrigado. ¡Wow! Y estoy muy contento, muy contento que haya venido, de verdad. Preséntate, porfa, Sari. Bueno, ¿qué te puedo decir? Venezolana, nacida en Caracas, hija de padres españoles, casualmente del norte de África, de un pueblito llamado Melilla, judía venezolana, la mayor de tres hermanos. ¿Cómo me puedo definir? Hija, hermana, madre de un hijo muy lindo, Eric. Y bueno, profesional del área económica. Y ahora amiga personal de Alberto Balaina. Sari, no tenemos tanto tiempo por tu agenda, por Zoom, que no me deja grabar más de unos 35 minutos, entonces vamos espontáneamente a comenzar esto, a ver qué tal sale la angustia que todos tenemos en este momento circunstanciales en el mundo entero. Estoy muy preocupado y por eso yo mi insistencia en que vengas, muy preocupado porque creo que el mundo no está viendo la situación geopolítica de una manera correcta. ¿Es solo mi impresión o tú cómo lo ves? Bueno, no cabe duda que la situación está complicada. Estamos viendo muchos peligros desde hace un tiempo florecer sin que nadie haya querido tomar, como decimos, el toro por los cachos, como decimos en Venezuela, y tomarlo seriamente. Hemos visto casi desde la década del 70, vamos a estar claro, que empezó este movimiento, llamémosle terrorista a nivel global, y que se ha instaurado y ha ido penetrando, captando y cooptando partidos, estados completos. Entonces, tenemos una mezcla de terrorismo, de narcotráfico, de ilegalidad, de lavado de dinero y un conjunto de otras actividades ilegales que se manejan en redes globales y se han hecho enormes corporaciones globales, llamémosle de eso que llamamos la economía subterránea, pero sumamente peligrosa. Y hoy en día, pues tienen poder, poder de las armas, poder económico y poder mediático, porque transforman la mentira en verdad de una manera increíble en esto que hoy en día llamamos posverdad y que ha transformado y nos preocupa a todos tanto, ¿no? Nosotros como venezolanos somos testigos de, de cómo estos grupos cooptan los estados, lo capturan y entonces sumen a la población en la mayor pobreza, pero además en la mayor pérdida de derechos civiles y políticos de su historia. Y eso, pues como venezolanos nos preocupa muchísimo y en términos generales es algo que no se circunscribe a nuestro país, ya es un peligro hemisférico y es parte de una situación, como tú decías al comienzo, que nos preocupa a nivel global. Qué bueno que tú lo mencionas, porque yo me he puesto en contexto lo que está pasando hoy en día y digo, bueno, ¿qué es esto? Empezó hace 10 años, empezó con la intifada, empezó con... No, no, no. En los años 70 fue, o sea, me recuerdo de Múnich, un asesinato brutal, me recuerdo del asesinato de Aldo Moro, también en Roma, para los que son muy jóvenes, pues había un movimiento terrorista, Italia era un hervidero y así muchas cosas, el Chacal, todo ese tipo de cosas vienen, muy bien dicho de tu parte, de los años 70. La diferencia, creo yo, espero yo, entre los años 70 y los 2020
es que yo creo que el mundo está tomando algo de conciencia de que no puede seguir así. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, pero también hay otra diferencia. Antes eran movimientos locales, ahora son transnacionales y globales. Eso los hace más peligrosos, pero eso es lo que ha despertado pues las alertas. Y hay sobre todo en estos últimos 10 años que podríamos decir que hay como más conciencia de esa situación. Pero el que haya conciencia no significa necesariamente que se tomen acciones. Ahí, y eso yo debo decirlo, yo creo que por primera vez estamos viendo que esta situación se toma en serio en el hemisferio occidental y en particular en las Américas. Y eso hay que decirlo con nombre y apellido, hay que agradecérselo al presidente Trump, no porque los demás no hubieran estado conscientes de lo que pasaba, pero ha sido mucho más fehaciente, más firme en sus acciones frente a esto. Creo que, creo que esa es la clave. Te voy a decir, yo soy una persona, nunca fui ni de derecha ni de izquierda, mucho menos de izquierda. La política me interesaba poco. Y para ser honesto y franco, me parece que lo último que ha pasado en el mundo, pues más decepción he tenido de la parte política y tal. Pero los últimos 6 meses me han llevado inclusive a ser flexible con Trump, verlo con otros ojos, en el buen sentido de la palabra. ¿Ah? Quiero que se entienda. Algo hay que hacer, porque no sé si tú estás al tanto de lo que pasó en Rotterdam, Inglaterra, en el año, a principios de la década de los 2000, donde un movimiento brutal violó, un movimiento de hombres brutales, pakistaníes más, musulmanes en su mayoría, violaron, vejaron, maltrataron mujeres británicas. Y cuando los padres iban a reclamar, les decían que era mejor que no lo hicieran porque se podían meter en problemas. A mí me parece, cuando yo leí eso, que tú no sabías de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? No, la verdad no recuerdo ese caso No, en pero mira, particular, pero he escuchado de casos similares en otras partes europeas, efectivamente. pero te voy a decir qué pasó. Cuando yo escuché eso, que lo oí de Gaby Lovell, que sí siempre era actriz en las redes sociales, que es una mujer judía que está trabajando día y noche en pro del judaísmo, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los cristianos, de los derechos humanos. Pues lo que está pasando con mucha gente es, ella lo puso y yo tuve que leerlo 2 veces y tuve que averiguar, porque es algo que han tapado de una manera tal. Y yo le pregunto a personas, o sea, tú me preguntabas a mí, que yo soy una persona que lee, que busca, que trata, yo no tenía ni la menor idea. Tú, que eres una persona mucho más, ¿cómo diría? Mucho más enterada o que este es parte de tu trabajo o de tu vida, tampoco lo sabías. Es algo que me aterra realmente. Y creo que es por eso que lo que tú dices, que tenemos que agradecerle a Trump, es porque está saliendo al aire todo este tipo de cosas de lo que ha pasado con las viudas de Afganistán. No sé si estás al tanto, que las viudas de Afganistán, para los que no sepan, son mujeres que perdieron a sus maridos en la guerra y por alguna razón que no entendemos en Occidente, no se les puede tocar, no se les puede hablar, no se les puede, y las han dejado morir de inanición y abandonadas en sus casas, así como lo están escuchando. Y me gustaría un poco que tú me dijeras, nos dieras un panorama de todo esto que yo estoy diciendo.
A ver, ¿cómo tratar de darte una reflexión general de tantos casos específicos que escuchamos y que nos aterran? También hemos escuchado en África lo que hacen con niñas. En fin, hay tantos casos espeluznantes que uno a veces se pregunta, ¿estamos en el siglo XXI o estamos en la época barbárica del pasado? Y eso es quizás lo que más nos impresiona, que uno creía superado un conjunto de tabúes sociales y de mayor consagración de los derechos humanos en tanto que seres en su dignidad general. Pero no, no es así. Y de hace un tiempo acá nosotros, al contrario, hemos visto un renacer de radicalismos, llamémosle tanto religiosos, políticos, culturales, que parecieran llevarnos de vuelta al pasado, pero que se nos presentan con integrados, con movimientos que se supone muy actualizados. Y ahí entonces tú ves movimientos progresistas con otros movimientos integrados de una manera preocupante. No siempre son los mismos, pero digamos que se mimetizan y se integran a partir de otros elementos culturales, otras realidades intersubjetivas que no siempre son fácilmente decodificables o entendibles para uno como ciudadano común del siglo XXI de Occidente. Entonces, ahí es donde se cuelan estos actores, son actores sumamente radicales y asumen el poder con una fuerza que han generado en muchas naciones simplemente parálisis por temor, a veces parálisis por manejos económicos, a veces por fuerzas económicas, pero a veces simplemente por temor. Y entonces, digamos, discursos que decían vamos a ser amplios, vamos a respetar la diferencia, han terminado subyugados por estos discursos que no aceptan la diferencia. Entonces, es complicado y además ello se presenta en un mundo que avanza a una velocidad importante a nivel tecnológico y que también estos grupos se apoyan en esas nuevas tecnologías para imponer estos discursos. Y por otro lado, hay realidades económicas, sociales, políticas en las diferentes latitudes que no siempre están en el mejor momento, no siempre todas las naciones tiene a toda su población contenta y con sus necesidades perfectamente satisfechas o a las expectativas cubiertas. Entonces estos discursos se presentan de forma, eh, ¿cómo te diría yo? A veces mesiánica, a veces con imposición y bueno, han asumido un espacio importante en la esfera pública. Entonces, hemos mencionado el caso del presidente Trump, lo digo con honestidad, porque para el hemisferio occidental ha sido una voz muy fuerte que desde los Estados Unidos se pueda plantear ciertas cosas. No todo el mundo está de acuerdo en un 100% con el presidente Trump, ni tienen que estarlo, pero hay algunos elementos, por ejemplo, los recientes en nuestro hemisferio que tienen que ver con el ataque a lo que es el narcotráfico y el terrorismo, que todo ciudadano de bien tiende a apoyar. ¿Por qué? Bueno, porque han sido flagelos que han estado afectando a las sociedades latinoamericanas por mucho tiempo. Y bueno, eso no dice que tampoco afectan a los Estados Unidos, también lo han estado afectando de otra manera, pero bueno, en términos generales, nuestro hemisferio, digamos que pareciera estar tomando conciencia sobre este tema, junto con otros, porque no es aislado y eso es importante que lo tengamos presente. Uno no trabaja estos temas aislados de las realidades socioeconómicas de los países.
que esa es otra arista que también exige de toda nuestra atención. Claro, tú dices Latinoamérica, pero yo estoy viendo cómo en Europa hay un resurgimiento de la También. derecha, un resurgimiento de la extrema derecha. Nosotros como judíos tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre lo digo. No, es que yo creo que los extremos, y no Sí, importa si eres judío o no lo eres, todo ciudadano que lucha por la libre expresión y la libertad, pues siempre tenemos que tener una enorme preocupación por los extremos. Lo que pasa es que el discurso o la división derecha-izquierda hoy en día ya está un poquito manida, es como, son categorías un poco obsoletas cuando hoy en día todo se cruza a través de nuevos discursos, otras dimensiones y otros esquemas de atención, porque lo que a veces parecía liberal ha dejado de serlo y entonces lo que antes era y lo conservador a veces significa en algunos casos, bueno, vamos a respetar un mínimo a la familia. Entonces hay como una reconfiguración, llamémosle, de esos conceptos y otros límites. Y yo lo digo con toda honestidad, esto no es un asunto de si somos judíos, si somos cristianos o no, si no, somos, pero yo lo decía digamos, yo lo decía claro, porque siempre, o sea, el pragmatismo me llevaba a pensar y decía, mira, lo que pasó en 1933 es algo que no se nos puede olvidar nunca. Y fue exactamente un escenario similar. O sea, algo donde se estaba perdiendo valores, se estaba, ¿cómo te puedo, cómo estaba resurgiendo la parte débil de todo el mundo y llegó el equilibrio, pero en su expresión más extrema. Que es horrible lo que pasó y yo no quisiera que eso pasara. a ¿Qué está pasando? nadie. ¿Qué está pasando en este momento? Pues lo mismo. Hay una fragilidad de un relato que no tiene ningún sentido, que ha llevado a que otra vez Giorgia Meloni, en algunos países en Europa, Trump mismo, mira, en este momento, este tipo de gente habrá dicho, mira, yo voy a hacer lo que necesito hacer para que el mundo no se me vaya de las manos. Y así es. Eso era, te estoy diciendo que no solo Latinoamérica, pues también en Europa, sobre todo, donde están pasando cosas que no tienen ningún sentido, como lo que te conté de las niñas inglesas, de las que todavía no se habla y que pues tendremos que sacarlo a relucir cada vez que podamos. Pues sí, la verdad que esos movimientos son en diferentes latitudes, como tú bien dices, en Europa hay muchos movimientos, la misma España, y te decía que las categorías cambian y que los mismos partidos que las representan cambian, porque por ejemplo, tú puedes ver el PSOE de la época de Felipe González, y era un partido profundamente democrático, generador de derechos para sus ciudadanos. En cambio, tú a veces te acercas hoy al PSOE y tú dices, ya va, ese no es el mismo No, no partido. es. Entonces, y es por eso que a mí me gusta decir que no podemos utilizar las mismas categorías, no podemos utilizar los mismos parámetros y tenemos que ver qué es lo que estamos defendiendo. Y lo que queremos defender, creo yo, es el respeto a los derechos de las personas, y lo digo así, de las personas, el respeto a su dignidad, su posibilidad de desarrollarse libremente en las sociedades y que tenga la posibilidad de crecer, satisfacer sus necesidades y vivir con la prosperidad que su esfuerzo dignamente le permita. Y entonces, cuando tú dices, bueno, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que queremos, más allá de las categorías que tenemos, y vamos a ver cómo vamos avanzando en ese camino. Y ahí, bueno, empezamos a encontrar, digamos, quizás algunas luces de por dónde ir. Nos podemos apoyar en muchas cosas que hemos trabajado, pero hay mucho, yo creo que muchas cosas pueden cambiar en el tiempo, pero hay valores y principios que debemos mantener.
Y uno de ellos es el respeto a la libertad de las personas. Entonces, si tú dices, bueno, yo considero que ese es un valor que yo no puedo tirar al pipote de la basura. No, porque las personas deben ser libres de escoger, de hablar, de tener su religión, de tener su fe, de poder trabajar, de opinar políticamente y así sucesivamente. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar esa sociedad que quiero tenga esos principios, una sociedad que pueda avanzar bajo esos cánones. Absolutamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. No es una, tampoco como personas no podemos ser en nuestro pensamiento extremistas. No, todo, nada, todo el mundo tiene derecho. Lo que pasa es que estamos ante una situación de no saber cómo defendernos también ante la... Necesitamos que alguien nos defienda, que no lo que ha pasado con Israel, a mí me gustaría que aprovechar este momentico para que la gente sepa de que el ejército de Israel se llama Fuerza de Defensa, que nunca ataca y está para defender. Y creo que eso es lo que necesita el mundo, que eso es lo que tú has visto con Trump, que está defendiendo a personas de a pie, que no sabemos que no tenemos absolutamente ningún recurso para defendernos ante la violencia. Eh, También me gustaría que me dijeras cómo ves lo que está pasando en Sudán, en Nigeria, con el cristianismo, no sé si viene al lugar esta pregunta para contigo, si no me dices y pasamos a otra, pero me angustia mucho. Una señora me escribió en uno de los podcasts que hice, me dijo, usted no va a hablar de lo que está pasando con los cristianos y los católicos, y yo le dije, sí, yo le prometo que sí, señora, porque para mí es un problema. Es, son personas igual que yo, son diferentes, Claro, étnicamente diferentes, pero físicamente, emocionalmente es igualito que nosotros. son seres humanos. Mira, todos somos seres humanos y ese es el principio que deberíamos tener claro, que somos seres humanos, merecemos respeto y respeto a nuestra dignidad y por eso hablaba de la libertad como fundamento. Y en el caso de lo que has mencionado de Sudán o Nigeria, mira, déjame decirte que hace muchos años que esto está pasando y a veces yo en Venezuela me enteraba de estas noticias y así como mandábamos en aquella época tweet, ahora son ex, sobre estos temas, yo a veces decía, pero puede ser que sea yo la única que parece que le da retweet a esta información. Yo veía a mis amigos y yo no veía a nadie. Y yo muchas veces les preguntaba, yo decía, pero ¿qué está pasando con la Iglesia Católica que no defiende a sus Exacto, ciudadanos? exacto, ese Y es mi... me preocupaba mucho. Y ahí entonces uno siempre recordaba a ciertos autores que nos hablaban del ataque a esta, o sea, sobre todo uno recordaba esos textos sobre Clash Civilization, el choque de civilizaciones. Y definitivamente uno observa cierto ataque a lo que hemos llamado la cultura occidental, que está basada en los principios del judeocristianismo y lo que llamaríamos la tradición grecorromana. Entonces, todo eso que evoluciona hasta llegar a la modernidad, luego la república, etcétera, sí hemos sentido todos que ha estado, por decirlo de alguna manera, bajo ataque de un relativismo cultural donde todo eso se pone en duda y se dice, no, pero es que hay otra lectura. Sí, definitivamente a partir de otras culturas pueden haber otras lecturas un poco diferentes, pero creo que hay un punto que debería ser el baremo o el punto otra vez, el piso del cual no deberíamos bajarnos y el que tiene que ver con los derechos de las personas, a su dignidad y el respeto a su libertad. Entonces, para mí ese es un punto de no cruce, hasta ahí. Todo lo que cada uno puede hacer, siempre y cuando respetemos esos principios básicos que tenemos todos los seres humanos. Yo entiendo, pero ¿por qué el silencio?
Bueno, no, yo no puedo hablar sobre por todo el que no del habla. Vaticano, del Yo no Vaticano. puedo hablar por el que no habla, no me puedo arrogar ese derecho. Yo simplemente creo que ha habido un periodo extenso de silencio por diferentes razones que algún día la historia describirá más claramente, porque generalmente cuando uno vive algo, uno no lo describe, lo siente más que todo. Es años después que tú lo ves con perspectiva histórica y dices, ah, es que esto iba por aquí. Pero bueno, yo siempre, eso es algo como siempre decimos, es muy difícil predecir el futuro, dediquémonos más bien al pasado. Claro, pero es que para mañana es tarde. Yo pienso, no estamos hablando de que, oye, se va a desbordar un río y tienes que evacuar. Estamos hablando de que están matando cantidades de personas. No, no, es terrible y es un elemento que debería sacudir los cimientos morales de de la sociedad del siglo XXI. ¿Qué nos está pasando que no reaccionamos? Y en algún sentido, como tú decías, estamos igual que cuando la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente sabía lo que estaba pasando en todos los campos de concentración, lo veía con los aviones y entonces luego no faltó quien dijese, yo no sabía, y estaban al lado de los campos de exterminio o los hornos crematorios. Entonces, sí, hay fallas morales por miedo, por lo que sea, y es muy lamentable, pero ahí entonces adquiere más valor y por eso se le reconoce como tal aquel que levanta la voz, porque supera los miedos, los temores que como seres humanos podemos tener y asume los riesgos de levantar la voz. Y quien levanta la voz, en ese sentido, paga un costo muy alto porque generalmente las sociedades les hacen pagar un costo muy elevado y solamente es la historia Bien quien dicho, se lo va a reconocer. cuando ya es muy tarde. Bueno, curiosamente son las personas que pasarán a la historia las que quizás no han sido reconocidas en el presente. No, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es como ese dicho que dice que los próceres nacen cada 100 años, ¿no? Porque se les reconoce tanto después que ahí se convierten en próceres. Pero a la niña en Nigeria no le sirve. Ese es Es mi, cierto, es cierto. ese es mi problema. Que tú y yo tenemos, en este momento yo estoy sintiendo una legítima angustia, una legítima decepción de lo que está pasando a todo nivel, a todo nivel, y que nadie vaya a hacer nada, porque es que pareciera que nadie va a hacer nada. Por eso que vuelvo a repetir, yo sé que a lo mejor me salgo a veces de contexto, a nosotros nos está defendiendo el Estado de Israel, punto. Nos guste o no nos guste, No, no, seamos pro o no seamos pro eh, Israel, prosemitas, sionistas o no, lo que sea. Cada judío de este mundo tiene en este momento un nicho y creo que la civilización occidente en este momento tiene a su, a su es patrón. algo, curiosamente es algo que se ha señalado. Yo he leído varias cosas y he tenido muchos amigos que en el momento de toda esta situación, desde el 7 de octubre en adelante, hasta lo que ha pasado más recientemente, decían, bueno, Israel está asumiendo el primer frente de una batalla que no es solo por ella, por todo Occidente. Y por otro lado, bueno, sí, ha sido muy costoso porque, como decimos, quien asume ese costo, pues la paga duro y es algo que hay que reconocerle al Estado de Israel y eventualmente quizás se le reconozca más, pero en este momento también, si bien en este particular momento, porque la verdad que de un mes para acá la cosa cambió un poco con estos acuerdos de paz, etcétera, pues hasta hace un par de meses la situación era muy fuerte
muy fuerte y bueno, hay familias que todavía naturalmente están de luto porque eso que pasó en estos años no es algo que se sube y se baja como el que sube un zipper. Esto es una realidad de, sobre todo quienes estuvieron en estuvieron bajo ese secuestro vergonzoso y ese maltrato y ese abuso, pues todavía lo están padeciendo. Eso no es algo así que de la noche a la mañana se acabó. Entonces, bueno, es mucho lo que hay que recuperar y en cuanto a tu preocupación, es muy legítima y volviendo al caso Venezuela, es una preocupación que directa o indirectamente nos toca, porque hay realidades que han estado muy vinculadas en un país que nunca tradicionalmente había tenido esos problemas vinculados internacionalmente, pero que a partir del siglo XXI y el socialismo del siglo XXI, Venezuela terminó enredada, por decirlo de alguna manera muy elegante y poco profunda, en esas redes de la ilicitud. Bueno, de más está decirte que me enamoré, que te mando las bendiciones, que de ti, mi niña, de ti. Estás peor que mi esposa. Le digo, Débora, déjate querer, por favor. Mismo digo contigo, estoy encantado de que hayas venido, me encantó la entrevista, me encantó tu punto de vista. Todo lo que dicen de ti es verdad, lo, No sabes. lo confirmo, toda la gente que te quiere, y ahora yo soy un aliado más de todo este mundo que te aprecia. Gracias, Alberto. Estoy súper agradecido que hayas venido, súper. De verdad, siento que elevé mi nivel emocional y espiritual y te dejo porque si no, yo sigo hablando, mira, yo soy de los que sigue dando elogios porque estoy encantado, pero cuéntame tú cómo quieres terminar, quieres decir algo, cómo ves el futuro, pero no te quedan más de 3 minutos, sorry. Bueno, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que estos espacios que tú me has, como el que tú abres, y es un espacio de hablar, de conversar, de dialogar con el otro, donde podemos interactuar e intercambiar ideas, y donde creo que podemos encontrar esos puntos de coincidencia que nos permiten crecer en sociedad. Sí, yo soy una firme creyente de la libertad y la libertad implica respetar al otro en su diferencia y significa reconocerlo en su dignidad. Y creo que con esos principios podemos crear las sociedades que deseamos y merecemos las personas hacia el futuro. Gracias por este espacio, Alberto. Gracias por haberme considerado para él. No, al contrario, muchas bendiciones. El único problema es que vas a tener que regresar porque esto estuvo demasiado bueno. Cuando tengas un tiempo, cuando quieras exponer algo, por favor no dejes de llamarme que yo estoy para ti y para... Mira, Thelma Schlesinger, no sé si la conoces, a Thelma Schlesinger de Bromberg, que es asidua al canal, tiene un lema que lo hemos tomado. Mira, tú ayudas a una persona, Alberto, y hacemos todos los días un podcast. Y yo Un estoy... cabot, Ah, un tremendo cabot a cada aquel que ayude a una persona. claro, claro, me dice, lo hacemos todos los días. Y yo lo tomé para mí y te lo transmito para que cuando quieras venir a exponer algo, ayudar a algo, alguna causa, con todo gusto esta tribuna, pues digámoslo así, está para ti. Chao, querida. Por favor, se Chao, suscriben, amigos. Esta mujer se lo merece. Le dan like, se lo pasan a todo el mundo. Vamos a ver qué podemos hacer. Chao, chao. chao.